Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Yo le doy gracias primeramente a Dios por permitirlos una vez más poder compartir con ustedes una meditación de la palabra del Señor. Espero sea de mucha bendición para su vida. Espero poder enseñarles un poco de lo que ya el Señor a mí me ha dado. Sabemos que hay muchos teólogos, muchos pastores, ministros, tal vez con más conocimiento de esta palabra, pero yo doy por lo que por gracia el Señor a mí me ha dado. Así que yo quiero compartirles un pasaje muy lindo, el cual a mí me motiva mucho, más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos, ¿verdad?, bien difíciles, tiempos el cual estamos pasando, ¿verdad?, una tribulación fuerte. Vamos a hablar un poco del apóstol Pablo a la carta de segunda de Timoteo. Pero para que entremos a la carta de segunda de Timoteo, quiero que sepamos quién era Timoteo. De dónde surgió que el apóstol Pablo ponga en una estima tan alto a Timoteo. Dice en Hechos capítulo 16, verso 1 dice, después dice que llegué a Derbe y a Listra. He aquí dice, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire qué tremendo, porque cuando aquí vemos que Timoteo, dice que Timoteo es hijo de una mujer judía y de un padre griego. Por ende, esto significa que Timoteo no es 100% judío, pero hay algo más importante de ello. Dice que era un joven con mucha fe. Y dice que tenía una madre y dice que también era una familia con fe. No le podría decir cómo era el padre, si el padre realmente era religioso, si era creyente, no lo sé. Aquí no se expresa mucho del padre, habla de la madre. Entonces dice que la madre era mujer judía. Y aquí en la segunda carta de Timoteo vamos a ver quién era su madre y quién era su abuela. Así que por medio de ello, usted tenía que conocer primero quién era Timoteo, de dónde viene Timoteo, para que entonces entremos a la carta de lo que es la explicación de este mensaje. Vemos, ¿verdad?, que dice que Timoteo viene estando, dice, de un lugar, de una ciudad llamada Listra. Listra se encuentra en el sur del Asia Menor, ¿verdad? Y en alrededor de Listra, dice que se encuentra, dice, Conya, dice, a unos pueblos alrededor de Listra, y dice que se encuentra Conya, luego sigue, dice, alrededor está Galacia, luego está Éfeso, luego está Antioquía, luego está Filipo, Atenas, Perge, Corinto. Así que estos están todos al contorno de Listra, se encuentran todas estas iglesias. Así que el apóstol Pablo dice que llegando a Listra, dice que escucha de un joven, dice, llamado Timoteo, el cual dice los hermanos que se encontraban ahí daban buen testimonio de Timoteo. Esto significa que Timoteo ya era conocedor del evangelio, ya tenía conocimiento de lo que era el Cristo al que él escuchó, que murió por nosotros, por usted y por mí. Entonces vemos aquí que Timoteo ya estaba instruido en los caminos del Señor. Así que de esa manera vemos que el apóstol Pablo viene y empieza a tener un acercamiento con Timoteo. Y dice que mientras el apóstol Pablo anduvo predicando las diferentes iglesias, dice que de todas estas que estaban al contorno de Listra, entonces viene y lleva a Timoteo juntamente con él para que anduviese y escuchara y viera la manera como el apóstol Pablo andaba enseñándole a estas iglesias de el verdadero evangelio, de cómo deberían de conducirse, qué es lo que le agradaba a Dios y qué no le agradaba a Dios. Así que Timoteo, en cuanto el apóstol Pablo le hace un llamado, viene y no lo suelta, lo mantiene siempre cerca de él. El apóstol Pablo llegó a tener un amor especial a Timoteo. Fueron muchos los que anduvieron con Timoteo, pero al apóstol Pablo, perdón, pero a Timoteo le pone una estima especial, un amor especial, porque dice que Timoteo era, dice, un joven firme, un joven dice que lleno de la presencia del Señor, y dice que era, dice,
entregado a Dios. Así que en la primera carta de Timoteo, yo le aconsejo que ahí en su casa usted lea lo que es la primera carta de Timoteo. Vemos toda la primera carta de Timoteo, léalo en su casa detenidamente. Ahí usted va a ver, solo son 6 versículos, hermano, así que usted puede leerlo detenidamente. Pídele al Señor discernimiento y créame que Dios se lo va a dar. Vemos que el apóstol Pablo viene y le manda una carta escrita para Timoteo en la primera carta. Le empieza a decir a Timoteo, ten cuidado, le empieza a decir de las falsas doctrinas que se van a presentar ante ti. Ten cuidado porque van a haber muchos que van a tratar de confundirte, tratando de meterte diferentes doctrinas que yo no te he enseñado. Más bien le dice, acuérdate de la manera como te enseñé a que te conduciese y cuál era el evangelio que tenías que seguir predicando una vez que yo me fuera. Así que el apóstol Pablo viene y le empieza a decir, recuerda, le dice aquí en el capítulo 2 de la primera carta, de la primera carta de Timoteo, versículo 2, capítulo 1, le dice, recuerda, le dice que solo hay, dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, le dice, ten cuidado que te vengan a engañar tratándote de enseñar falsas doctrinas. Le dice, recuerda siempre que solamente nosotros tenemos un solo Dios. Recuérdese que el apóstol Pablo viene y deja establecido a Timoteo en Éfeso para que dijera la iglesia de los Éfesos, y ahí había mucha idolatría. Entonces viene y le dice, ten cuidado lo que te van a tratar de querer confundir, le dice. Acuérdate cómo te venía instruyendo yo. Le dice, siempre recuerda, ten siempre en cuenta, le dice, que solamente hay un Dios que nosotros debemos enseñar y seguir. Un solo Dios, un solo mediador entre el Padre y el Hijo, dice Jesucristo hombre. O sea, no hay otro, le dice, no hay otro, solo hay uno. Así que le dice, a ese mismo le dice, sigue enseñando de ese mismo Dios que yo te enseñé. Así que aquí vemos que cuando el apóstol Pablo le empieza a decir eso, de que venga y siga insistiendo, enseñándole a los hermanos que él dejó establecido ahí en Éfeso, le dice, recuerda lo que tienes que enseñar. Y usted recuerde también que el apóstol Pablo, mientras él anduvo, ¿verdad?, predicando, él empezó, ¿verdad?, a darle a conocer a todas las iglesias quién era Timoteo. Aquí vamos a ver que el Señor viene, el apóstol Pablo viene y empieza a usar a Timoteo ya como un discípulo especial en el ministerio. Entonces viene, dice que lo manda a Corinto. Mire, lo empieza a mandar a la carta a iglesia de los Corintios, y ahí usted puede ver en su casa, en la primera carta de Corintios, capítulo 4, verso 17, dice que el apóstol Pablo dice, manda instrucciones específicas de cómo traten a Timoteo. Por esto dice, os envío a Timoteo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Oiga que le empieza a decir, cuando se los envía a la iglesia, ahí le voy a empezar a decir a qué iglesias Pablo viene y empieza a mandar a Timoteo, porque el apóstol Pablo empieza a ver que todas las iglesias empezaron a meter cosas raras, a menguar, ¿verdad?, en la fe. Así que a cada uno, según la condición que se estaba encontrando, el apóstol Pablo tenía sabido, ¿verdad?, mientras él estaba en las prisiones, le mandaban informes de todas las iglesias, y entonces el apóstol Pablo venía y le mandaba instrucciones a Timoteo y le decía, mira, ve a Corinto, porque en Corinto están pasando una situación difícil en estos momentos. Entonces mandaba, siempre que él iba a una iglesia, mandaba una carta escrita por el apóstol Pablo diciéndole, mire, traten bien a Timoteo. Recuerden que él es mi hijo amado y fiel en el Señor. Oiga, él lo tenía como un hijo, lo amaba como a un verdadero hijo en la fe. Y mire, y ahí mismo en primera de Corintios 16:10, dice que el apóstol Pablo les dice, reciban a Timoteo con tranquilidad, porque él hace, dice, la obra como yo. Oiga, el apóstol Pablo pone a Timoteo que él hace la obra como él estaba haciendo. Oiga, para que alguien dé una referencia de eso, de un hombre como Timoteo, no era fácil. Tenía que estar guardándose en santidad y en aquel fervor, en aquella búsqueda con el Señor, porque
de lo contrario, el apóstol Pablo no hubiera recomendado a Timoteo de esta manera tan seguro de sí mismo, de lo que estaba diciendo. Dice, recuerde que él venía haciendo la obra como yo la venía haciendo, dice. Por tanto, dice, nadie le tenga en poco. Por tanto, le dice, nadie lo tenga en poco, nadie lo menosprecie, porque de la misma manera que yo le venía enseñando, él va a llevarle un mensaje de parte de Dios también, porque él se guarda para Dios. Entonces, aquí mismo vemos también que viene y dice si no dicen caminadle en paz, dice, para que venga a mí, dice, porque le espero, dice también, o sea, le empieza a decir, el apóstol Pablo empieza a decir, él viene para acá donde yo estoy, dice, y viene con algunos unos hermanos, dice, también le hice saber a Apolos que viniera con él, pero Apolo, dice, no tuvo voluntad de venir con los hermanos. O sea, aquí le empieza a decir, antes de que Timoteo fuese, ¿verdad?, a las prisiones donde se encontraba Pablo le empieza a decir, recíbanlo con mucho amor, porque él viene haciendo la obra como yo. Número 1. Y 2, le dice, nadie tenga en poco lo que él va a enseñarles, porque lo que él les va a llevar viene de parte de Dios, porque él se ha conducido fielmente al Señor. Y segundo, dice, porque él viene, dice, a verme, y viene con algunos hermanos para donde yo estoy. También le dice, invité a Apolos que viniera con él, pero Apolos, dice, no tuvo voluntad de venir con ellos. Así que vemos que el apóstol Pablo empieza a poner a Timoteo como un ejemplo extraordinario, que todas las iglesias lo vieran como si lo estaban viendo a él mismo. Es tremendo, hermano, lo que le estoy diciendo. Y luego dice que lo manda para la iglesia de los Tesalónica. Manda, dice, a decirles en la primera carta de Tesalonicenses. Anote bien esto que le estoy dando para que usted estudie en su casa. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3. Verso 2 al 6, dice que enviamos, dice, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmarlo, dice, y exhortarlo respecto a vuestra fe. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo viene siendo dirigido por Dios y empieza a escuchar que la iglesia de Tesalónica está perdiendo un poco lo que es la fe, esa comunión con Dios. Y le dice, hemos visto, dice, qué condición están ustedes. Les he enviado, le dice ahí en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 al 6, les he enviado, dice, a mi hijo Timoteo, le dice, para que vaya, dice, y les exhorte. Oiga, exhortar es que le iba a ir a predicarle, a enseñarle qué está pasando, para que les exhorte, dice, con respecto, dice, a vuestra fe. Entonces vemos cuál era la condición que estaba pasando en Tesalónica, cuando el Señor viene y, usado por el apóstol Pablo, manda a Timoteo a que le lleve el evangelio una vez más, a motivar a las iglesias, ya que el apóstol Pablo no podía regresar. Entonces él es el sucesor del apóstol Pablo. Timoteo es el sucesor del apóstol Pablo, enseñando en toda la buena doctrina que él venía enseñándolo desde que fue convertido, ¿verdad?, cuando el Señor le llamó, cuando iba rumbo a Damasco. Aleluya. Así también vemos aquí que el Señor viene y también envía a Timoteo aquí a Macedonia, donde estaban los macedonios. Ahí en Hechos 19:22 dice que el Señor viene, el apóstol Pablo, manda, dice, a Macedonia, dice, a dos los que ayudaban, dice, a Timoteo y a Erasto. Dice, el que se quedó, dice, algún tiempo en Asia. O sea, vemos que aquí dice que estos dos andaban trabajando juntos. O sea, él era el compañero que tenía Timoteo, Erasto. Dice, estos dos, dice, se quedaron, dice, un buen tiempo en Asia, le dice, y le empieza a decir, escúchenlo, porque también les manda un mensaje con Timoteo. O sea, en cada una de las iglesias el apóstol Pablo manda a decir que él lo enviaba, que él no iba porque él sintió en ir y exhortarles o llamarles la atención cómo se estaban conduciendo. No, él dice, de parte mía yo les mando decir que lo reciban y que escuchen el mensaje que yo mando por parte por medio de Timoteo. Y también aquí vemos que también lo manda a Filipo, a la iglesia de Filipo, y le empieza a decir en Filipenses capítulo 2, verso 19 al 24, le dice, el apóstol Pablo dice, le da instrucción, le da tarea específica, dice, manda a Timoteo para que le dé, dice, un informe acerca de todo lo que los hermanos están haciendo en Filipo. O sea que el apóstol Pablo viene
y tiene una confianza extraordinaria en Timoteo y le manda a decir a la iglesia de Filipenses, reciban a Timoteo, mi hijo amado. Le dice, ya que yo no confío en nadie más que en él. Y yo quiero, dice, que él me traiga informe de todo lo que está pasando en las iglesias. Ya que no puedo ir yo donde ustedes, pues yo lo mando a él para que me traiga informe de lo que está pasando allá afuera. Mire qué lindo cuando Dios te hace un llamado y que tú das un buen testimonio de quién tú eres. Muchas veces nosotros esperamos dar testimonio por medio de cartas que te escriban cuando tú te vas para otra iglesia. Mire, reconozca a este hermano, realmente dio buen testimonio en la iglesia, estuvo con nosotros 3 años, no hemos, de parte de ellos, lo único que hemos tenido es, la verdad, una ayuda extraordinaria. Qué bonito es cuando usted viene y se mueve de un estado a otro, o sea, de cierta distancia, tal vez no puede ir más a una iglesia, y qué bonito es que vengan y le llamen a su pastor que estuvo anteriormente, y que le pregunten, mire, si usted quiere testimonio de mí, llame. Eso es usted estar seguro quién usted es y qué es lo que usted servía en aquel lugar. Y qué bonito cuando ese pastor viene y le dice, oh hermano, usted reciba a ese hermano que ha llegado a su iglesia, cosa que ahora los pastores no usan. Y sabe que deberían de usarlo, porque pueden venir personas infiltradas a engañar o a confundir a la iglesia que tal vez ya está haciendo buena doctrina, ya está enseñando buena doctrina, y pueden venir personas a querer confundir las iglesias. Créanme que esto se da desde no ahorita, desde hace muchos años atrás, desde antes de Jesucristo, hace 2000 años antes de Cristo, eso se viene dando. Personas que venían engañando, confundiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Así que vemos aquí que el apóstol Pablo empieza a mandar cartas dando buen testimonio de Timoteo, diciendo, reciban a mi hijo amado, un joven fiel, servidor de Cristo en la fe. Es tremendo, la verdad. Entonces vamos a entrar aquí a lo que es el mensaje. El apóstol Pablo le empieza a decir cómo tener que recibirlo con piedad, con amor, recíbelo con mansedumbre, sé humilde, le dice. Cuando el apóstol Pablo le hace el llamado a Timoteo para que pastoreara en Éfeso, el apóstol Pablo le dice cómo conducirse a Timoteo. Y qué lindo cuando tú te dejas guiar por tu líder, que te empieza a guiar por tu pastor y te empieza a instruirte, ¿verdad? Porque el liderazgo hay que prepararlo, hay que instruirlo para que sepa lo que está haciendo. Porque si usted es un ministro de una iglesia y usted tiene líderes y esos líderes no están instruidos, créame que no van a hacer nada en el ministerio, no van a avanzar. ¿Por qué? Porque van a venir a hacer cosas que piensan que están correctas, mas sin embargo no están siendo instruidos por el que está llevando a cabo el ministerio en ese lugar. Y aquí vemos que el ejemplo que el apóstol Pablo hizo fue sabiendo que iba a dejar a Timoteo como pastoreando, un joven pastor aquí en la iglesia de Éfeso. Vemos aquí que lo instruyó primero. O sea, hay que instruir primero a tus líderes para que sepan lo que están haciendo, para que no se desvíen o no vengan a hacer cosas que después a ti te avergüencen en tu ministerio. Así que es necesario la instrucción, el tener que instruir a cada uno de los líderes que están dentro de lo que es una iglesia. Aleluya. Y dice, vamos a entrar al mensaje ahora sí, en 2 de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer del 1 para que usted entienda. Y vamos a ir meditando aquí en estos textos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, dice a Timoteo, la carta va dirigida para Timoteo, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre en Jesucristo Señor. Recuerde que en cada carta que el apóstol Pablo escribía siempre hacía un saludo dirigido quien lo escribía, que era apóstol Pablo. Y de la misma manera en todas las cartas que usted lea dirigidas del apóstol Pablo, va a ver que termina diciendo es la despedida del apóstol Pablo. En todas está así. Así que viene y le empieza a decir, en la parte de arriba usted va a ver que aquí dice testificando de Cristo. Testificado de Cristo, ¿ok?
aquí está diciendo estoy dando testimonio de parte de Cristo, y ahí va dirigido para Timoteo. O sea, este está testificando. Note bien, y después le voy a decir por qué le estoy aclarando esto. Porque muchos dicen en este pasaje que acabamos de leer, muchos dicen que Timoteo había menguado, había decaído, había pecado, había fallado a Dios, pero más sin embargo no es así. Aquí el apóstol Pablo empieza a recordarle aquellos momentos bonitos que vivieron. Así que viene y dice: doy gracias a Dios, le dice el apóstol Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Mire qué lindo. Deseando verte, dice, al acordarme, dice, de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Trayendo a la memoria, dice, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, dice, sino, dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Entonces, aquí vemos un pasaje sumamente importante que usted tiene que ponerle mucha atención. Aquí el apóstol Pablo en ningún momento está diciendo que Timoteo había caído en pecado o que se había apartado de lo que era esa presencia de Dios. No. Aquí le está mandando acuérdense que en la segunda carta ya el apóstol Pablo está en la cárcel de Roma, ya para hacer ya prácticamente para la muerte de él. Así que vemos aquí que ya prácticamente le está mandando una carta escrita diciéndole: doy gracias a Dios, le dice, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, sin cesar, le dice, me estoy acordando, le dice, cómo me acuerdo, dice, de ti, dice, te llevo siempre en mis oraciones noche y día, Timoteo, te llevo en mis oraciones noche y día, dice, no sabes cómo deseo, dice, verte, dice, sabes, dice, cuando me acuerdo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuando me acuerdo de tus lágrimas, dice, me llena, dice, de gozo cuando me acuerdo. Dice, cómo te quebrantaba, le dice, me acuerdo, trayendo memoria que le está diciendo, me acuerdo, dice, de esa fe, dice, no fingida que hay en ti. Oiga bien, qué tremendo. Me acuerdo, le dice, de esa fe que tú tienes. Wow, qué tremendo eres, Timoteo, le dice. Me estoy acordando ahorita qué fe tan tremenda la que tú tienes. Esa fe, dice, que no es fingida. Esa fe que es sincera, le dice, y también esa misma fe que habitó en tu abuela Eloida, esa fe que habitó en tu madre Eunice. Wow, qué familia tan extraordinaria. El apóstol Pablo está halagando a esta familia. Qué familia tan extraordinaria la que tienen ustedes. Wow, qué fe, qué relación tan preciosa que tienen ustedes con el Señor Jesucristo. Qué fe la que ustedes tienen ambos en la casa, le dice. Le dice, por lo cual le dice, oiga, le dice, oye, yo me estoy acordando de qué bonita esa relación, esa fe que ustedes tienen. Le dice, ahora bien, le dice, yo te aconsejo, le dice, que avives ese fuego, dice, ese don, dice, que está en ti. Le dice, no dejes apagar. Oiga, no le dice, recuerdo que tú te perdiste esa fe o ese don, ese fuego que había en ti. No, le dice, yo te aconsejo que sigas avivando ese fuego. O sea, le dice, yo sé que hay un fuego de Dios en ti, esa fe no fingida. Le dice, pero síguelo avivando, no lo dejes apagar. ¿Y qué significa avivar el don de Dios? O sea, sigue orando, sigue clamando, no te detengas, métete en el ayuno, métete en la oración, no dejes de hacerlo, porque al momento que tú lo hagas, entonces le dice, vas a menguar. Entonces le está diciendo, ten cuidado en apartarte de esa relación con Dios, ten cuidado de dejar esa búsqueda con Dios, ten cuidado de dejar ese clamor que hay entre tú y Dios. Entonces le dice, recuerdo, le dice, esa oración, dice, que había en ti, le dice, esa relación, dice, esa fe, le dice, no fingida. Le dice, aviva, le dice, aviva ese don que hay en ti, le dice, y ese fuego, dice, que se mantenga siempre firme. Cuando te impuse las manos, wow, qué poder de Dios hubo en ti, le dice, cuando te impuse las manos. Sigue así, le dice, no te detengas, sigue así, Timoteo. Muchos distorsionan esta palabra y dicen que Timoteo estaba menguando,
hablando y que el apóstol Pablo le empezó a exhortar diciéndole que avivara el don de fuego porque ya lo había perdido. Mentira, esto no es así, porque a mí el Señor me lo revelaba que lo que estaba diciéndole era que no dejara apagarlo. O sea, que así como un día, cuando él le impuso la mano, ese día que le impuso la mano y recibió ese don que Dios le había dado, ese fuego maravilloso que entró hasta lo profundo del alma, le dice, no deje que se apague. Así como usted viene y le dice a un hermano que se convirtió y le dice, Señor, permite que este hermano se mantenga firme en esa fe, ya que reconoció su pecado, ya que reconoció su condición, Señor, no permita que se aparte y que ese fuego que recibió aquí ahora, Señor, que no se apague, que siempre se mantenga firme. Pero ¿cómo lo va a lograr? En ayuno, en oración, en esa búsqueda, intercediendo, estar siempre pendiente de que esa oración esté activa, motivándose, siempre manteniendo viva esa relación con Dios. Por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. No dice que estuvo. Ok, aquí le aclaro, no dice que estuvo, dice que está en ti. No dice que él perdió el don del fuego, el fuego de Dios que Dios le había dado. No, dice, el mismo que recibiste, síguelo manteniendo, dice, pero síguelo manteniéndolo, persistiendo con más. Tú necesitas más, no te detengas en eso poquito, no más, necesitamos más, necesitamos más. Eso es lo que le está diciendo, dice, porque no los ha dado Dios espíritu de cobardía. Le dice, no te acobardes de las cosas que vas a ver, no te acobardes de las cosas que van a acontecer a tu alrededor. Muchos te van a venir, le dice, muchas veces vas a menguar, muchas veces vas a ver, le dice, que van a venir desánimos, pero tranquilo, le dice, porque no los ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien, aquí está hablando. Le dice que no pague el don de Dios que Dios le dio cuando él impuso las manos. Y después le dice, recuerda, le dice que tú tienes dominio propio. Tú tienes la decisión para determinar qué tú quieres hacer en la vida tuya. Porque muchas veces hay ministerios que de repente están así en un nivel espiritual, que usted viene y escucha predicar y está aquella presencia de Dios que se mueve en todas las esquinas del templo. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda continua. Está esa búsqueda continua en lo que es el ayuno, la oración, persistiendo, inquietando el corazón de Dios. Señor, muévete, toca, Señor, que todo el que llega a la iglesia sienta presencia suya y que el Espíritu Santo se mueva ahí. ¿Por qué? Porque está en continuo esa oración, está continua esa relación suya con Dios. Esa oración no se apaga. Y en su casa usted anda caminando, de repente está la alabanza y de pronto usted está tocado por el Espíritu Santo y a usted se le olvida que está haciendo lo que está haciendo. Usted deja todo ahí, se va de rodillas y se tira hasta los pies de Dios y usted empieza a sentir aquí a llenura del Espíritu Santo. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando usted no deja de orar, cuando usted no deja esa búsqueda con el Señor. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, yo me recuerdo de esas lágrimas tan sinceras que salieron de ti, esa fe no fingida de alguna manera de tu familia. También le dice, recuerdo cuando impuse las manos sobre ti, wow, qué fuego tremendo cayó sobre ti, Timoteo. Le dice, avívalo siempre, no lo dejes apagar, le dice, no lo dejes apagar, mantente siempre en esa búsqueda. Me gusta lo que tú vienes haciendo, me gusta esa búsqueda que tú tienes, le dice. Dice, porque no te ha dado, dice Dios, espíritu de cobardía, le dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor aquí? Le está diciendo, dice, el Señor no les ha dado espíritu de cobardía, o sea, no te acobardes, le dice, porque muchos hoy en día a la primera prueba que viene y les pasa, lo primero que hacen es decir, ya no sigo más este ministerio, ya no continúo más con esto no es para mí, yo no soporto estas aflicciones, yo siento que esto no es lo mío, y viene, ¿y qué pasa? Viene lo que es la cobardía, y le dice, no vayas a permitir que eso llegue en ti, le dice, más bien le dice, participa en las aflicciones. ¿Por qué le dice participa en las aflicciones? Porque él viene poniéndose como ejemplo. Recuérdense que el apóstol Pablo venía teniendo persecuciones, aflicciones, azotes, insultos. Muchos no creían en el ministerio de él. O sea, que le viene dando ejemplo. Recuerda, dice, por las aflicciones que yo he estado pasando. Le dice, pero con todo y eso, le dice, por las aflicciones que venía pasando en el evangelio, dice, pero dice, según el don de Dios que Dios los ha dado. Entonces le dice, más que todo, dice, tú tienes poder, dominio propio.
O sea, dominio propio. Usted no puede, muchas veces le echamos siempre la culpa que Satanás me hizo caer, que Satanás se ha metido en la iglesia, Satanás ha venido a destruir mi matrimonio, Satanás ha venido a destruir a mis hijos, Satanás ha tratado de separarme de ciertos hermanos, Satanás. Y muchas veces le metemos todo a Satanás, pero muchas veces no tiene mucho que ver siempre Satanás. Muchas veces es falta de dominio propio. Falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque tú tienes dominio propio. Tú decides si tú quieres menguar. Tú decides si tú quieres fallar. Porque tú tienes la llave. Tú tienes la clave principal, que es oración y ayuno. Meterte en la búsqueda del Señor. No dejar pagar ese juego que hay en ti. No dejar pagar esa relación que hay contigo. Tú tienes dominio propio. Tú decides si tú quieres darle entrada al enemigo a tu casa. Tú decides si quieres darle lugar al enemigo a la iglesia, a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos. Tú decides si quieres darle entrada. ¿Por qué digo que tú decides? Porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: tú eres el único que decides si tú quieres mantener viva esta fe con el Señor. Así que le dice, por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Oiga, no te vean que el apóstol Pablo, a pesar que fue él el que le instruyó, a pesar que fue él el que le enseñó, ¿verdad?, el ministerio, no le dijo, recuérdale, no te avergüences, no le dijo, recuerda el testimonio de mío. Le dijo, recuerda el testimonio de nuestro Señor. Le dice, y luego le dice, y de mí. O sea, mire qué tan importante es darle la gloria a Dios en todo momento. No dejar que una cosa te venga a hacer que te creas que ya tú eres muy espiritual y ya tú lo sabes todo, y que no permites que consejos y que nadie te diga que en la condición que tú estás. No, aquí le dice, el apóstol Pablo viene y se empieza a ponerse él primeramente al Señor Jesucristo, y después le dice, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, y de mí también le dice, acuérdate lo que te he venido enseñando, pero primero recuérdate de lo que el Señor te ha venido enseñando. Y le dice, preso suyo soy yo, le dice, en estos momentos estoy preso, dice, por el evangelio según el poder de Dios, le dice, a quien, dice, nos salvó, dice, llamó, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Oye bien lo que le dice. Dice, recuerda, dice, quién dice nos salvó y llamó, dice, con llamamiento santo. No dice conforme, dice, a nuestras obras. Oiga, quién le dice, recuerda quién te hizo el llamado. No fui yo quien te hizo el llamado. Recuerda que el llamado te lo hizo el Señor, dice, conforme al propósito que Él tenía contigo. Entonces le dice, el propósito de Dios era, le dice, que tú, dice, llevaras siempre las buenas nuevas de salvación. O sea, que te sigas manteniendo en ese ministerio, que sigas enseñando ese verdadero evangelio. Recuerde que en la carta de la primera de Timoteo, le empieza a decir que tenga cuidado, incluso le dice, ten cuidado hasta de ti mismo. O sea, muchas veces nosotros queremos ver que todos los demás los hagan tratar de venir a caer a nosotros. Y sabe, hermano, que meditando yo en esta palabra, el Señor me llevaba en el espíritu, y bien tremendo, porque muchas veces nosotros decimos, el hermano me hizo caer, la hermana me hizo caer, el pecado me hizo caer, y le echamos la culpa a todo porque lo justificamos. Hay una justificación en todo momento en nosotros, pero muchas veces no son ni los hermanos, no es ni el pecado, es la carne. Oiga, de que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra propia carne, porque esta es la que los hace a nosotros pecar, esta es la que los hace a nosotros apartarlos de la voluntad del Señor. Y es aquí donde nosotros tenemos que meterlos siempre en esa llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no menguemos, para que no pequemos, y para que entonces tengamos el poder que el Señor nos ha dado y dominio propio. Que usted domine su emoción, esa entrega con el Señor. Usted domina aquello que quiera tratar de llegar a usted. Usted hace dominio sobre usted y usted dice, yo no voy a permitir que esto suceda más en mi vida. Si en su iglesia había una tibieza, usted va a decir, yo no voy a permitir que en mi iglesia entre la tibieza, porque yo es ahora cuando me voy a levantar y no me voy a soltar de esta palabra, y no me voy a soltar de la oración, no me voy a soltar del ayuno. Y usted empieza a trabajar, y cuando usted se empieza a meter en toda esa relación entre Dios y usted, créame,
que no va a haber nadie que pueda tocarlo, no va a haber nadie que pueda hacer que su ministerio mengue o se apague, sino que siempre va a estar vivo ese don de Dios que hay en ti y en toda la iglesia, aleluya. Pero dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, dice, la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice, yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles. Entonces le dice, por ese Jesucristo que murió, dice, y que los encontrábamos antes en la oscuridad, pero que ahora vino y los dio, dice, luz, y los dio vida, dice, esa vida, dice, de la inmortal, de la cual nosotros los encontrábamos ya muertos, le dice, por eso, dice, yo sigo predicando este evangelio, dice, porque le dice, yo, dice, el Señor me llamó, dice, no solo me llamó como apóstol, también me llamó como maestro, le dice, como predicador, como maestro, le dice, para los gentiles. O sea, de la misma manera que Dios me llamó a mí, le dice a Timoteo, también tú tienes ese mismo llamado. Quiero ponerles ahorita un ejemplo. Mire, recuerde que el Señor Timoteo, aquí vemos a Timoteo, un joven, un muchacho joven, el cual no vio en poco, ¿verdad?, el llamado del Señor, sino que en obediencia. Quiero ponerles un ejemplo rápidamente de Josué. Cuando Moisés muere, recuerde que Josué, mire, yo pongo estos ejemplos porque es que estos jóvenes que se levantaron, ¿verdad?, con propósito de Dios, no mantenían perdiendo el tiempo, ¿verdad?, con cualquier hermanito dentro de la iglesia, no. Estos se mantenían con hombres llenos de la presencia de Dios y hombres obedientes, hombres que conocían esa voz de Dios, que hablaban directamente con el mismo Dios. Mire que Josué, dice que mientras Josué caminó con el Señor, Josué no se apartó de Moisés. Josué era el sucesor de Moisés, como también lo fue Timoteo, el sucesor del apóstol Pablo. Josué viene siendo el sucesor de Moisés y el Señor le da una promesa a Josué y le dice, recuerda que cuando el Señor manda a los 10 espías que reconocieran la tierra prometida, dice que de esos 10 solamente 2 vinieron creyendo con fe, vinieron creyendo que ellos vinieron creyendo la conquista ya de ellos, la hicieron nuestra, hicieron de ellos ese territorio de la tierra prometida. Y ahí solo se encontró Josué y Caleb, fueron los únicos 2 que vinieron creyendo la promesa de Dios, porque no todos van a creer la promesa de Dios, pero siempre va a haber alguien en la iglesia que va a creer en tu ministerio, siempre va a haber alguien en la iglesia que va a estar persistiendo en la oración, en el ayuno, en la búsqueda por tu ministerio. ¿Para qué? Para que tu ministerio no mengue, sino crezca una y otra vez. Pero ahí tenemos que unirlos todos, un mismo pensar y un mismo sentir. Entonces aquí vemos que Josué viene y el Señor viene y le dice, cuando muere Moisés, viene y se le entrega a ese ministerio que venía teniendo Moisés por 400 años en el desierto, viene y le hace una entrega directamente a Josué. Oiga, qué tremendo privilegio que tuvo Josué. Le hace una entrega directamente a Josué y le dice en el capítulo 1 de Josué, verso 5, le dice, nadie, oye bien lo que le dice, eso era por la obediencia que traía Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Oiga bien lo que le dice. No te dejaré ni te desampararé. Pero para todo eso, él tenía que pagar el precio. Él tenía que seguir instrucciones de Dios, porque muchas veces no es que se te va a hacer fácil las cosas en el ministerio o en la búsqueda que tú tengas con Dios. No, tú tienes que pagar el precio. Y pagar el precio no es que hoy oraste, hoy tomaste un ayuno de mediodía y ya piensas que ya tú tienes todo ya en victoria. No, tienes que seguirte manteniendo en esa búsqueda hasta que el Señor venga, porque eso es lo que el Señor quiere. Y mire lo que le dice. Le dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Pero le dice, oye bien lo que le dice, pero le dice, hay unas instrucciones que te tengo que dar para yo mantenerme en todos los días de tu vida. No es fácil cuando Dios te va a decir, que yo voy a estar contigo siempre, pero primero tienes que pagar el precio para que Dios esté contigo. No es que ya hoy te sientes espiritual y ya mañana puedes creerte que ya está todo listo. No, hay que pagar ese precio. Y le dice, esfuérzate, le dice en el 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, dice, por
por heredad, dice, la tierra, dice, la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y le vuelve a decir otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, dice, conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte. Oiga, le dice, yo voy a estar contigo, Josué le dice. En todos los días de tu vida voy a estar contigo, pero te voy a dar algo, una instrucción específica que no puedes apartarte de ella para que tú mantengas siempre victoria en tu vida. No te puedes apartar, le dice. Pero le dice en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, dice, no te apartes de ella, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y le vuelve a decir, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, oiga bien, hasta entonces, no es que tras que te da que ya viene el Señor, te da, ¿verdad?, una palabra que te mandaron a decir y tú te vas a quedar con esa palabra. No, después que te manden una palabra, ponla en práctica, pero también medita en la palabra, que es lo que Dios te va a mandar a decir. Entonces dice, estaré contigo, dice, y guardarás, dice, haga conforme a todo esto que está escrito, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que Dios le da aquí a Josué? Medita en la palabra del Señor día y noche. Entonces, ¿cuál fue el consejo que le está dando aquí Pablo a Timoteo? No apagues el don que Dios te dio de la imposición de mis manos cuando te la puse. Ese fuego que ardía en ti, esa fe que no menguaba en ti, no lo dejes que se apague. Manténlo siempre firme y vas a ver la gloria de Dios, y a donde quiera que tú vayas, vas a ver cómo la manifestación del Espíritu Santo va a estar sobre ti. O sea, usted tiene que entender que el llamado que Dios hace es especial, pero también van instrucciones con ese llamado. Las instrucciones son específicas, que usted aprende a escucharlo. Porque ahora cualquiera se llama a ser pastor, cualquiera se llama a ser ministro, cualquiera se llama a ser evangelista o profeta o qué sé yo, porque creen que porque ya conocen la palabra ya es suficiente y basta. No. Usted tiene que aprender a oír y dejarse direccionar por parte de Dios, y que sea Dios quien lo dirija. Y para eso usted tiene que escuchar instrucciones de parte de Dios. No es que usted se va a dejar llevar por lo que el hombre vino a decirle que haga, no, instrucciones de Dios. Y cuando usted empieza a oír las instrucciones de Dios, entonces dice que Él va a estar contigo todos los días de tu vida. Y no va a haber quien te toque, no va a haber quien se meta en tu ministerio, no va a haber quien venga a apartarte de lo que es aquella comunión tuya con Dios. Pero ¿qué es lo que debes de hacer? Medita en la palabra del Señor principalmente. Aquí Josué es instruido directamente a la palabra de Dios. Medita en la palabra del Señor día y noche. Y le dice, no solo le dice medita, le dice, y también le dice, vas a hablarla. Ponle en práctica la palabra. Medita y háblala al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera instruido por la palabra de Dios. O sea, es importante tener que oír las instrucciones de Dios para ser nosotros bendecidos. Otro ejemplo que yo lo tengo rápidamente es la de Samuel. En Samuel capítulo 1, capítulo 3, dice que ahí vemos el llamado que tiene Samuel. Ahí dice que Samuel era joven. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. ¿Qué hacía Samuel? Era joven. ¿Y qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra de Jehová ¿por qué? Oiga, ¿cuál fue el llamado de Samuel? Cuando el Señor llama a Samuel, dice que lo llama porque escaseaba. Porque dice, de Jehová escaseaba en aquellos días, dice. La palabra del Señor se escaseaba en aquellos días. No había quien predicara la palabra de Dios. Samuel viene a ser llamado como siendo un joven para que fuera y llevara la palabra del Señor, porque había un pecado terrible en el pueblo de Israel. Y dice que lleva la palabra porque dice que escaseaba la palabra, y dice que no había visión con frecuencia. O sea, no había quien revelara la palabra. No había quien exhortar al pueblo en la condición que se encontraba. Entonces,
los ministerios, cuando Dios llama, llama según la necesidad que el pueblo está pasando. Dios te va a llamar al ministerio, pero tienes que esperar que sea en el tiempo de Dios. ¿Y cómo te das cuenta? Porque el Señor te va abriendo las puertas a medida tú te vas metiendo en esa relación con Dios. Entonces aquí vemos que Samuel, cuando es llamado, viene a ser llamado por parte de Dios, y dice que Samuel era tan joven que dice que cuando Dios lo llama, él no conocía a Dios. Samuel ya conocía la palabra, pero no conocía a Dios, porque muchos conocen la palabra, pero no han escuchado la voz de Dios. No han dejado que Dios les hable. Se han dejado llevar por lo que el hombre les dice que haga, pero más sin embargo Dios no ha hablado conforme a ese ministerio que dice que Dios les llamó. Así como tú te das cuenta. ¿Por qué? Porque Dios empieza a ponerte todas las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no va a poner a una persona impía. Dios no va a poner a una persona que anda en pecado en un ministerio. Dios no va a poner a una persona que anda viviendo doble vida en el ministerio. No, Dios quiere una persona que esté en santidad, en espíritu y en verdad, porque Dios no es un Dios de burla. Dios es un Dios verdadero, Él es real. Y muchos tienen en poco a Jesús, pensando que Él no existe, pensando que como no lo ven, porque muchas veces queremos ver a un personaje para temer de Él. Muchas veces temen más al hombre que a Dios. Entonces, ¿por qué Dios muchas veces se encela de aquellos que se ponen solos y dicen que Dios los llamó? Porque están viviendo en doble vida, están viviendo en pecado, están haciendo las cosas conforme a ellos les da la gana, y piensan que por conocer la palabra, piensan que ya tienen un llamado y pueden ejercerlo en cualquier momento que quieran. No, hermano, eso no es así. Usted tiene que pedirle perdón a Dios y ponerse a cuenta con Dios, porque aquí dice que Samuel no conocía a Dios, conocía la palabra porque se la instruía el sacerdote Elí, lo instruyó en la palabra, pero no conocía a Dios. ¿Cómo se da cuenta usted? Usted sigue leyendo ahí en el capítulo 1 de Samuel, versículo 3, usted lee todo el 3, no se lo voy a leer porque me voy a llevar mucho tiempo, pero ahí dice que el Señor vino y le llamó a Samuel 3 veces, y él pensaba que era Elí el que lo llamaba, y iban de Elí le decía: no, yo no te he llamado. Ya la tercera vez Elí entendió, Elí sí entendía lo que era hablar con Dios. Acuérdense que él era el único sacerdote que había ahí en el pueblo de Israel, que incluso los hijos empezaron a hacer el pecado y lo malo ante los ojos de Dios. Entonces vemos ahí que Elí entendió, Elí sí entendió, porque Elí sí había oído la voz de Dios, entendió que era Dios el que quería hablar y quería revelarle algo a Samuel. Entonces, ¿qué pasa? Samuel sí conocía la escritura, pero no conocía la voz de Dios. Entonces, 3 veces Dios le habló y él iba a ir hacia donde Elí. Elí le dijo: hijo, yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y volvió otra vez: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Y la tercera vez: yo no te he llamado, ve y acuéstate. Ya la última vez le dijo: ¿sabes qué? Cuando escuches esa voz de nuevo, dile: he aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí ya era una relación directamente entre Samuel y Dios. Ahí ya no era una relación entre Elí y Samuel, era entre Dios y Samuel. Y ahí empieza el llamado de Dios para Samuel. Mire, note bien la diferencia cuando un hombre te llama y cuando Dios te llama. El llamado de Samuel fue tan especial que dice que cuando lo llamó, dice que no escaseaba la palabra. Había pecado aún en la casa de Dios. Oiga, qué tremendo. Había pecado en la casa de Dios. Dice que los 2 hijos de Elí, dice que las mujeres que iban a la oración, dice que tenían relaciones sexuales en la casa de Dios. Mire qué tremendo, hasta dónde era el pecado que había en el pueblo de Israel. En la casa de Dios iban y tenían relaciones sexuales con las mujeres que iban a la oración. Los hombres que estaban ahí juntamente con los hijos de Elí. Y Elí les dijo que daba vergüenza de las cosas que él escuchaba que andaban haciendo. Pero ¿qué pasa? En el momento de que esto acontece, que el pecado está siendo ya grave, el Señor llamó a Samuel. Entonces muchas veces el llamado va a venir según la necesidad que el pueblo está pasando. Así que yo solamente quería compartirle, hay muchos ejemplos más de hombres jóvenes que el Señor vino y llamó, muchos jóvenes, pero me llamó la atención estos 3, Josué, Samuel y Timoteo, porque los 3 se guardaron para Dios desde su juventud, desde su niñez. Estos no anduvieron un tiempo en el mundo en pecado y otro tiempo con Dios, un tiempo en el mundo en el pecado, porque hace muchos ministros hoy en día. Entonces hoy ya creen que porque ya conocen la palabra pueden vivir un tiempo en el pecado y luego ya pueden venir a arrepentirse y luego venir y volver a destruir otra vez lo que es el templo. No, hermano, Dios no es un Dios de burla. Hebreos es claro y dice que hay de aquel que caiga en manos de un Dios vivo.
Porque, óigame, caer en manos de un Dios vivo, eso es para alguien que conozca el temor de Dios. Eso es para alguien que realmente conozca y crea que Dios es real. Porque muchos burlan el nombre de Dios porque creen que Dios probablemente se les va a pasar por alto el pecado. Pero eso no es así, porque tarde o temprano, si usted está burlando el nombre de Dios, usted estando en un altar, usted estando usando el altar indignamente, tal vez usted puede engañar a cualquier hombre que está a su alrededor, a cualquier persona que se mueve alrededor, usted lo puede engañar. Pero lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, en su pensamiento y la maldad que hay dentro de usted, créanme, lo que tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz para avergonzarlo y para matarlo. Porque créanme, porque dice la palabra del Señor que Él es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces eso significa que Él no le agrada el pecado. Eso significa que Él aborrece totalmente el pecado. ¿Por qué él estoy hablando que también lo puede hasta matar? Porque los hijos de Eli pensaron que nunca iban a pasar ese trago amargo. Ellos pensaron que podían burlar el nombre de Dios cuantas veces le daba la bendita gana, y no. Mientras ellos venían y cometían el pecado una y otra vez, el papá los exhortaba. Eli le decía: qué vergüenza, he escuchado de las cosas que han andado haciendo. ¿Y qué pasó? Inmediatamente el Señor viene y dice que cuando fueron y trajeron, iban a quitar la arca, imagínense que pusieron el arca entre medio de ellos mismos. ¿Hasta dónde llegó la maldad? Pusieron la palabra de Dios, el arca, la palabra de Dios, la pusieron entre medio de ellos para justificar la maldad que ellos tenían. Y vienen y se llevan la arca de Jehová, y ahí mismo mueren ellos también. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tarde o temprano va a venir. Porque Dios no se puede ser burlado. El Señor es santo y 3 veces santo. Y a ese Dios yo le sirvo, a ese Dios yo le alabo. Y a ese Dios usted tiene que seguir sirviendo. Y tenga temor de Dios, porque estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Van a venir muchos engañadores. Ahí en la primera carta de Juan capítulo 4 dice: hermanos, probad los espíritus. Probad los espíritus si vienen de parte de Dios. Porque van a venir muchos engañadores, muchos falsos en mi nombre. O sea, van a conocer la palabra. Los van a tratar de engañar con las palabras, porque las palabras muchas veces son buenas para convencerte. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú te has apartado de la oración, de esa entrega con Dios, fácilmente te van a engañar. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, ya te pueden hablar las palabrerías que te hable el hombre y a ti no te va a convencer para nada. ¿Por qué? Tú te vas a dar cuenta cuando esa persona realmente está arrepentida y cuando esa persona realmente está haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Dios no va a permitir que te engañen. Dios no va a permitir que te confundan, porque tú ya conoces la palabra, y la palabra es la que confronta el pecado. La palabra es la que te libra de toda la maldad del hombre. La palabra es la que te va a salvar el día de la venida del Señor Jesucristo. Probar los espíritus, dice el Señor, probar los espíritus si vienen de parte mía o no, porque muchos engañadores se van a levantar en estos tiempos diciendo: yo soy de Cristo, y no lo son. Ahí es donde vamos a entrar el verdadero cristiano. Ahí se va a conocer quién es el verdadero cristiano, hermano. Prepárese en estos tiempos que estamos viviendo. No suelte la oración, no suelte el ayuno, no suelte. Mira, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: no apartes ese don, ese fuego que había en ti cuando impuse las manos. Recuerdo esas lágrimas que salieron de tus ojos tan sinceros. Recuerdo esa fe que tenías tan sincera, una fe no fingida, una fe que no fingió tu abuela ni tampoco tu madre. Esa fe, yo quiero que sigas teniendo esa fe genuina, le dice, esa fe transparente. Pero en ningún momento dice que Timoteo se apartó de los caminos del Señor, porque entonces dijera: recuerdo ese don que tuviste. No, que tienes, le dice, que tienes, le dice, síguelo manteniendo vivo, sigue manteniéndote en esa oración, en esa búsqueda, para que no te engañen, para que no te confundan, porque van a venir muchos a confundirte. Pero que el Señor reprenda al diablo, pero cuando tú eres un hijo de Dios, no va a venir mentiroso que quiera apartarte la voluntad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, y recuerda siempre una cosa: dale la gloria a Dios en todo momento. Cualquier cosa pequeña o grande que tú hagas para Dios, dale la gloria a Dios.
No te van a gloriar diciendo lo que tú hiciste. No te van a gloriar diciendo todas las cosas que has venido haciendo. Más bien di por gracia de Dios. La gracia de Dios está sobre mí y gracias le doy a Dios porque Él es el que hace todas las cosas. Yo no soy nada ni sé nada. Dice el apóstol Pablo que entre más estudio tenía, dice que lo vio como basura. Él no le dio importancia a las cosas que él había aprendido. Mas sin embargo, él empezó a exaltar a Dios en todo momento. Y él decía una y otra vez, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que yo te dejo con esta palabra, que medites en tu casa, como le dijo el Señor a Josué, medita en la palabra del Señor de día y de noche. Y entonces yo voy a estar contigo. Meditar no solamente es saberte la palabra. Meditar es vivir en la palabra. Vivir lo que tú predicas. Vivir lo que ya aprendiste de ella para que venga y se le enseñes a alguien más. Porque yo me puedo aprender la palabra, pero si yo no la vivo, yo la tengo en poco la palabra. Y la palabra no puede estar en poco. Tiene que ser bendita porque viene de parte de Dios. Y si tú estás viviendo esa vida doble, esa vida tratando de engañar a los demás y viviendo una vida falsa ante los ojos de Dios, diciendo a los demás que tú haces cosas que no lo haces porque quieres agradar al hombre y Dios lo está viendo todo, ponte a cuenta con Dios porque Dios te quiere dar una oportunidad más. Dios quiere salvarte del juego que está allá en el infierno, porque muchos dicen que el infierno no existe, pero el infierno es real. El infierno existe y ahí van a haber sorpresas, dice la palabra de Dios. Ahí van a estar aquellos mentirosos que están predicando el evangelio y viviendo una vida en pecado, una vida en mentira, una vida falsa, una vida indigna ante los ojos de Dios. Ahí van a estar aquellos grandes ministros, aquellos grandes predicadores, aquellos grandes evangelistas que andan salvando la vida. Dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve que ganes el mundo si vas a perder tu vida? Preocúpate por tu salvación, preocúpate por salvarte tú primero para que después lleve la palabra del Señor a aquellos que no la han conocido. Entonces vas a ser galardonador en el cielo, aleluya, porque todo lo que tú hagas en la tierra vas a tener tu recompensa, no en el hombre, no en la tierra, vas a tener tu recompensa en el cielo. Que lo que tú hagas, hazlo para Dios. Todo lo que tú hagas, dale gloria y honra a Dios porque solo Él se la merece. Tú no te llevas nada. Tú no te llevas nada porque todo es del Señor Jesucristo. Aleluya. Que el Señor me lo bendiga en esta hora. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, porque tu palabra ha sido predicada. He enseñado lo que está escrito aquí, Señor Jesús. Gracias por el discernimiento que me has dado. Gracias, Padre Santo, por lo poco que tú me has enseñado. Yo se lo estoy enseñando a mis hermanos, Padre. Yo te pido, mi Dios amado, que sigas usándome de la manera que tú quieras, que me sigas mostrando la palabra conforme ahí está escrito, Padre, no poniéndole ni quitándole lo que no está ahí, sino que haciendo lo que está ahí. Pero ayúdame, Padre Santo, a vivir lo que yo predico. Ayúdame a atesorarlo en mi corazón y que esa palabra se plasme lo dentro, lo profundo de mi alma, y que el temor suyo no se aparte, Padre, y que cuando quiera venir el engaño y la mentira y aquella falsedad, Padre, tú me muestres, Señor, si realmente eres tú o es el enemigo que quiere confundir. Yo me cubro con la sangre del Señor Jesucristo. Yo me declaro, Padre Santo, cubierta de los pies a la cabeza, porque yo soy tu hija y a tus hijos nadie los puede engañar. Aleluya. Bendito es tu nombre, Padre. Toda la gloria y toda la honra para el Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios.